Encuentra otro lugar donde morirte, mamá. Ya no sirves para nada. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hija antes de que la pesada puerta de roble de mi propia casa se cerrara en mi cara con un golpe seco que resonó en mis huesos. Sentí el desplazamiento del aire, pero fue más gélido el impacto de ver mis dos maletas viejas rodando por los escalones de piedra de la entrada hasta detenerse en la acera sucia. Hace apenas 72 horas yo era doña Eloísa, la respetada esposa de Joaquín el magnate del transporte. Ahora parada en la calle con un abrigo delgado que no lograba protegerme del viento ni de la vergüenza, no era más que un estorbo desechable. Mireya, mi única hija, la niña a la que le di hasta el último gramo de mi energía vital, ni siquiera esperó a que la tierra sobre la tumba de su padre se asentara para tirarme a la basura como a un mueble apolillado. Lo que ella no sabía, mientras celebraba adentro con mi yerno, descorchando las botellas de vino de la colección privada de Joaquín, era que yo no era la anciana senil e inútil que ellos creían. Yo guardaba secretos, y esos secretos valían $33 millones y una venganza que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. Todo comenzó apenas unas horas antes durante el funeral. La mansión en Lomas de Chapultepec estaba abarrotada de gente que decía ser amiga de Joaquín, pero a quienes yo apenas reconocía. Había coronas de flores tan grandes que parecían monumentos a la hipocresía enviadas por socios comerciales que probablemente ya estaban calculando cómo repartirse las rutas de transporte de mi marido. Yo estaba de pie junto al ataúd cerrado con las piernas temblando por el agotamiento. Había pasado los últimos 6 meses durmiendo en un sillón de hospital, limpiando, cuidando y sosteniendo la mano de Joaquín mientras el cáncer se lo llevaba poco a poco. No había tenido tiempo para mí, ni para teñirme las canas, ni para comprar ropa nueva. Mi vestido negro me quedaba un poco grande, ahora colgando de mis hombros cansados. Mireya, en cambio, parecía salida de una revista de moda. Llevaba un vestido de diseñador negro, entallado, gafas oscuras enormes y un pañuelo de seda que usaba para secarse lágrimas que yo no estaba segura de que fueran reales. Se mantenía cerca del ataúd solo cuando alguien importante se acercaba a dar el pésame. «Oh, gracias, senador», sollozaba Mireya, apoyando dramáticamente la cabeza en el hombro de Rogelio, su esposo. «Papá era un pilar, un titán. No sé qué haremos sin él. Rogelio, mi yerno, era otra historia». Mientras acariciaba la espalda de mi hija con una mano, con la otra sostenía su teléfono celular tecleando furiosamente. Sus ojos no estaban rojos por el llanto, estaban inquietos, escaneando la sala, evaluando el valor de los cuadros en las paredes, calculando el precio de las lámparas de araña. Lo vi acercarse al notario de la familia, pero se detuvo al ver que yo lo miraba. Me dedicó una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos, y guardó el teléfono. «Siéntate un momento, Eloísa», me dijo una de las tías lejanas de Joaquín, empujándome hacia una silla en un rincón. «Te ves terrible, mujer. Deberías haberte arreglado un poco». Joaquín era un hombre importante, la imagen cuenta. Apreté los labios y no dije nada. La imagen, siempre la imagen. Nadie preguntaba cómo me sentía, nadie preguntaba si había comido. Solo veían a la viuda desaliñada que desentonaba con el lujo de la sala. Cuando el último invitado se fue y los meseros comenzaron a retirar las bandejas de canapés que apenas se habían tocado, el silencio cayó sobre la casa como una losa de plomo.
Me quité los zapatos, mis pies estaban hinchados y doloridos. Solo quería subir a mi habitación, darme un baño caliente y dormir por primera vez en meses en mi propia cama. Mamá, espera. La voz de Mireya cortó el aire. No sonaba triste, sonaba impaciente. Me giré. Ella y Rogelio estaban parados en la entrada del despacho de Joaquín. Rogelio sostenía una carpeta de piel que reconocí al instante. Era donde Joaquín guardaba los documentos de las propiedades. ¿Qué pasa, hija?, pregunté apoyándome en el respaldo de un sofá. Estoy muy cansada. ¿No podemos hablar mañana? No tiene que ser ahora, dijo Rogelio, entrando al despacho y haciéndonos señas para que lo siguiéramos. Se sentó en la silla de cuero de Joaquín, esa silla enorme que mi marido amaba, y puso los pies sobre el escritorio. El gesto me revolvió el estómago. Ese era el lugar de Joaquín. Entré despacio y me senté en una de las sillas de visita frente a ellos. Parecían un tribunal. Mireya se cruzó de brazos y se recargó en el escritorio mirando sus uñas perfectamente manicuradas. Mamá, hemos estado revisando la situación financiera, comenzó Rogelio abriendo la carpeta sin ningún respeto. Y las cosas son complicadas. Joaquín dejó muchos cabos sueltos. ¿De qué hablas?, fruncí el ceño. Joaquín era el hombre más organizado del mundo, nunca dejó nada al azar. Tú no entiendes de estas cosas, mamá, interrumpió Mireya con ese tono condescendiente que había perfeccionado desde que se casó con Rogelio. Tú te dedicaste a la cocina y a la casa. Los negocios han cambiado. Papá estaba, digamos que ya no tenía la claridad mental de antes. Sentí un calor subir por mi cuello. Tu padre estuvo lúcido hasta el último segundo, Mireya. No te atrevas a insultar su memoria. Como sea. Rogelio agitó la mano restando importancia a mi protesta. El punto es que esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento, los impuestos del jardín, es un gasto absurdo para una sola persona. Además estás vieja, Eloísa. Subir y bajar escaleras es peligroso. Esta es mi casa, dije tratando de mantener la voz firme. Aquí viví 40 años. Aquí crié a Mireya. No me voy a ir. Mireya soltó un suspiro exasperado y se enderezó. Caminó hacia mí y me puso una mano en el hombro. No fue un gesto de cariño, sino de control. Mamá, sé realista. No tienes ingresos, no tienes pensión. Papá puso todo a mi nombre antes de morir para proteger el patrimonio. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué?, susurré. Eso es imposible. El testamento, Joaquín y yo lo redactamos juntos hace años. Todo pasaba a mí y luego a ti cuando yo faltara. Rogelio sacó un documento de la carpeta y lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. Papá firmó esto hace 6 meses, dijo Rogelio, señalando una firma al final de la página. Cesión de derechos y testamento actualizado. Toda la empresa, las cuentas bancarias, las inversiones y esta casa pasa a ser propiedad absoluta de Mireya. Tú quedas bajo nuestra tutela técnicamente, pero... Tomé el papel con manos temblorosas. Las letras bailaban ante mis ojos borrosos por el cansancio, pero reconocí la firma. Parecía la de Joaquín, sí, pero había algo extraño en el trazo de la J. Estaba demasiado inclinado. Joaquín tenía un pulso firme, incluso enfermo. Esto no puede ser, balbuceé. Él me lo habría dicho, él no me dejaría sin nada. Lo hizo por tu bien, mamá, dijo Mireya, su voz endureciéndose. Sabía que tú te dejarías engañar por cualquiera, que gastarías el dinero en tonterías o que no sabrías administrar los impuestos.
Eres una ama de casa, mamá. Nunca has trabajado un día en tu vida. No sabes lo que cuesta ganar un peso. Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. ¿Que nunca he trabajado? Mi voz tembló de rabia. ¿Quién crees que llevaba los libros de contabilidad de tu padre los primeros 15 años? ¿Quién crees que negociaba con los proveedores cuando no teníamos ni para pagar la gasolina de los camiones? Yo fui contadora, Mirella. Yo le enseñé a tu padre a usar una hoja de cálculo. Yo construí esta fortuna tanto como él. Rogelio soltó una carcajada seca y cruel. Eso fue hace 40 años, suegra. Los tiempos cambian. Ahora todo es digital global. Tú ni siquiera sabes usar la banca en línea. Mira, no vamos a discutir esto. La casa es nuestra y tenemos planes para ella. Planes que no te incluyen. ¿Planes? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Me van a echar? Mirella se miró las uñas otra vez, evitando mis ojos. No es echarte, mamá, es reubicarte. Hemos encontrado un lugar adecuado, una residencia para personas mayores en las afueras. Es muy tranquila. Tendrás enfermeras, actividades, gente de tu edad con quien tejer y jugar bingo. Estarás mejor ahí que estorbando aquí. Una residencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Un asilo. ¿Me vas a meter en un asilo el día del funeral de tu padre? Es lo mejor para todos, gritó Mirella, perdiendo la paciencia. Rogelio necesita esta oficina para sus negocios. Necesitamos las habitaciones para los invitados. Vamos a remodelar. No puedes quedarte aquí con tus cosas viejas y tu olor a medicina. No voy a firmar nada, dije retrocediendo hacia la puerta. Voy a llamar a Anselmo. Él es el abogado de tu padre. Él me explicará esto. Rogelio se levantó rápido y se interpuso entre la puerta y yo. Era un hombre alto y corpulento, y en ese momento me dio miedo. Anselmo ya no es el abogado de la familia, dijo fríamente. Lo despedimos esta mañana. Papá cambió de firma legal hace meses. ¿Recuerdas? Ahora, Mirella, creo que es hora de que tu madre haga las maletas. ¿Ahora? Pregunté horrorizada. Son las 9 de la noche. Mejor ahora que mañana, dijo Mirella. Así empezamos frescos la semana. Kevin quiere tu cuarto para su sala de videojuegos y los contratistas vienen el lunes a tirar esa pared horrible de la cocina. Sube y empaca lo básico, ropa y artículos de aseo. Los muebles se quedan, las joyas se quedan. Todo eso es parte del inventario de la herencia. Las joyas. Toqué instintivamente mi anillo de bodas y el collar de perlas que Joaquín me regaló en nuestro 30º aniversario. Estas son mías. Técnicamente son activos de valor, dijo Rogelio extendiendo la mano. El anillo Eloísa. Dámelo. No. Cubrí mi mano con la otra. Esto no. Mirella se acercó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus uñas largas se clavaron en mi piel. No hagas esto difícil, mamá. Papá compró ese anillo con el dinero de la empresa. Pertenece a la empresa. Y la empresa es mía. Dámelo. O llamo a seguridad para que te lo quiten por robo. La miré a los ojos buscando algún rastro de la niña que yo había acunado, la niña a la que le curaba las rodillas raspadas. No había nada. Solo había una mujer fría calculadora consumida por la avaricia y una extraña urgencia desesperada. Me quité el anillo lentamente. Sentí como si me arrancaran un pedazo de alma. Lo dejé caer en la palma abierta de Rogelio. Él lo examinó bajo la luz, asintiendo con satisfacción. Bien, ahora ve a empacar. Tienes 20 minutos. Subí las escaleras como un zombi. Entré en la habitación que había compartido con Joaquín durante 4 décadas. Su olor a tabaco y madera vieja
todavía estaba ahí. Abrí el armario. No tomé mucho. Un par de vestidos, unos pantalones cómodos, mi abrigo gris, una foto enmarcada de Joaquín y yo en Acapulco, cuando éramos jóvenes y pobres pero felices. Intenté tomar mi joyero de madera, pero recordé la amenaza de Rogelio. Lo dejé. Cuando bajé arrastrando mis 2 maletas, Rogelio ya había llamado a un taxi. No era un servicio privado de lujo, sino un taxi de calle viejo y despintado que esperaba con el motor en marcha frente a la puerta abierta. Rogelio sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Contó unos cuantos y me los puso en la mano con desprecio. Aquí tienes 4,000 pesos. Debería alcanzarte para unas semanas si no eres derrochadora. El asilo en Santa Marta es barato, pero tendrás que pagarlo tú con esto hasta que arreglemos los papeles de tu pensión del gobierno, si es que te toca alguna. 4,000 pesos. Miré los billetes arrugados. Rogelio, eso no alcanza ni para 3 días de hotel y comida. Entonces no vayas a un hotel de lujo, se burló. Aprende a economizar. Ya no eres la señora de la casa. Mireya ni siquiera me miró. Estaba sirviéndose una copa de vino en la sala, dándome la espalda. Mireya, la llamé con la voz quebrada. Hija, por favor, no me hagas esto. Tengo miedo. Ella se giró lentamente. Tenía la copa en la mano y una expresión de total indiferencia. Mami, deja el drama. Siempre fuiste una dramática. Papá te mimó demasiado. Es hora de que enfrentes la realidad. Ya no nos sirves. No aportas nada a esta familia más que gastos y quejas. Vete. Rogelio agarró mis maletas y las llevó hasta el taxi. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me miró con lástima mientras abría la cajuela. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista. Miré hacia la puerta de mi casa. Rogelio estaba parado en el umbral bloqueando la luz cálida que salía del interior. «Lárgate ya», dijo él y cerró la puerta. El sonido del portazo fue definitivo. Me quedé parada en la acera bajo la luz amarillenta de una farola parpadeante. El viento nocturno me atravesaba el abrigo. Me subí al taxi porque mis piernas ya no me sostenían. Lléveme a algún lugar barato», le dije al conductor secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «No tengo mucho dinero». «Conozco un motel en la salida a la carretera, señora», dijo él suavemente. «No es bonito, pero es seguro y económico. El motel El Sol». «Vamos ahí», susurré. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera. Vi las luces de mi casa, vi las sombras de mi hija y su marido brindando en la sala. Me habían quitado todo: mi hogar, mi seguridad, mis recuerdos, mi dignidad. Me habían dicho que era inútil, que debía buscar un lugar donde morir, pero mientras el taxi se adentraba en la oscuridad de la ciudad, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor agudo en mi pecho empezó a endurecerse, transformándose en algo frío y pesado como el acero. Recordé la mirada de Rogelio evaluando los muebles. Recordé la prisa de Mireya. No era solo crueldad, era desesperación. Había visto el temblor en las manos de Rogelio cuando sostenía el teléfono. Había visto el miedo en los ojos de Mireya cuando creía que nadie la miraba. Ellos tenían prisa, mucha prisa, y la gente con prisa comete errores. Llegamos al motel El Sol 40 minutos después. El letrero de neón parpadeaba con un zumbido molesto, iluminando el estacionamiento de grava donde camiones de carga descansaban con los motores apagados. El lugar olía a diésel y a comida frita rancia.
El recepcionista, un joven con cara de aburrimiento detrás de un cristal blindado, me cobró 350 pesos por la noche y me dio una llave con un llavero de plástico rojo grasiento. Habitación 12. Arrastré mis maletas por el pasillo de concreto al aire libre. La habitación era pequeña, con paredes pintadas de un color crema que el tiempo había vuelto gris. Había una cama con una colcha sintética de flores quemada por cigarrillos, una mesita de noche astillada y un baño que goteaba rítmicamente. Ploc, ploc, ploc. Me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso con un gemido de resortes viejos. Saqué los 4,000 pesos y los conté de nuevo. Era todo lo que tenía en el mundo. Sin tarjetas, sin teléfono, Rogelio se había quedado con mi iPhone diciendo que era parte del plan corporativo de la empresa Sin Casa. Me acosté vestida abrazando mi bolso contra mi pecho como si fuera un escudo. Cerré los ojos e intenté no escuchar los ruidos de la habitación de al lado. Intenté no oler la humedad y el tabaco rancio. Mi mente viajó al pasado. 40 años atrás. Flashback. Eloísa, no puedo hacerlo. Joaquín estaba sentado en la mesa de nuestra pequeña cocina en el departamento de interés social. Tenía la cabeza entre las manos. Estaba llorando. Era la primera vez que veía llorar a mi esposo. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, dejando el trapo con el que secaba los platos. El banco rechazó el préstamo para el segundo camión. Dicen que no tenemos garantías. Sin ese camión, perderé el contrato con la fábrica de cemento. Se acabó, Eloísa. Tendré que volver a ser chofer asalariado. Nunca saldremos de aquí. Lo miré. Miré sus manos callosas, su espalda encorvada por las horas al volante. Miré a la pequeña Mireya durmiendo en su cuna en la esquina. Fui a mi habitación y saqué la pequeña caja de terciopelo que mi abuela me había dejado. Dentro había un juego de aretes y collar de oro macizo y rubíes. Era lo único de valor que tenía mi familia, nuestra red de seguridad. Volví a la cocina y puse la caja frente a él. «Véndelo», le dije. Joaquín levantó la vista horrorizado. «No, Eloísa, eso es de tu abuela. Es tu herencia. No puedo. Es solo metal y piedras, Joaquín. Tú eres mi futuro. Nosotros somos el futuro. Véndelo y compra ese maldito camión. Pero prométeme una cosa. Lo que sea. Que nunca olvidarás quién puso la primera piedra de tu imperio. Que nunca me dejarás atrás». Él me tomó las manos y las besó llorando. «Te lo juro, Eloísa, todo lo que haga será para ti y para la niña. Nunca te faltará nada. Eres mi socia, mi vida». Fin del flashback. Abrí los ojos en la oscuridad del motel. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla hasta la almohada áspera. Joaquín había cumplido su promesa. Trabajó como una bestia, compró el camión, luego 10, luego 100. Construimos una vida de lujos. Pero en algún punto, mientras yo me ocupaba de que su camisa estuviera siempre planchada y su cena caliente, él olvidó enseñarle a nuestra hija el valor del sacrificio. Y yo cometí el error de dejar que pensaran que yo era solo un adorno. «Ya no sirves para nada». La frase de Mireya retumbaba en mi cabeza. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo manchado. Vi mis arrugas, mis ojeras, mi cabello gris revuelto, pero también vi mis ojos. Eran los mismos ojos que habían mirado a Joaquín esa noche en la cocina. Los ojos de una mujer que sabía hacer cuentas. Los ojos de una contadora que había manejado los libros negros de la empresa
durante los años difíciles para que Joaquín no tuviera problemas con Hacienda. Rogelio había dicho que Anselmo, el abogado, había sido despedido, pero Joaquín me había dicho otra cosa en el hospital 2 días antes de morir, cuando apenas podía hablar. El viejo Anselmo, él tiene la llave Eloísa. Si alguna vez te sientes sola, ve con Anselmo, caja 404. No confíes en los papeles del escritorio, confía en Anselmo. En ese momento pensé que deliraba por la morfina. Joaquín siempre fue paranoico con la seguridad, pero ahora, con el frío del motel calándome los huesos, sus palabras cobraban un sentido aterrador. Si Rogelio tenía un testamento firmado hace 6 meses, ¿por qué Joaquín me hablaría de Anselmo 2 días antes de morir? Y esa firma en el documento que me mostraron, esa inclinación extraña en la jo. Me lavé la cara con agua fría. El agua olía a óxido. Muy bien, Mireya, le dije a mi reflejo. Crees que soy inútil, crees que estoy acabada. Mañana vas a descubrir de qué está hecha la vieja inútil. Pasé la noche en vela escuchando el rugido de los camiones en la carretera. Cada motor que pasaba me recordaba a Joaquín. Al amanecer me arreglé lo mejor que pude. Me puse mi vestido negro, cepillé mi abrigo para quitarle las pelusas y bajé a la recepción. Necesito un teléfono, le dije al recepcionista. Cuesta 10 pesos la llamada, señora. Puse una moneda de 10 pesos en el mostrador, marqué el número de memoria. Era un número que no había marcado en años, pero que nunca había olvidado. Despacho Jurídico Anselmo y Asociados, buenos días. Quiero hablar con don Anselmo, dije, mi voz sonó ronca pero firme. El licenciado está ocupado. ¿De parte de quién? Dígale que habla Eloísa de la Vega. Dígale que Joaquín me envió. Dígale que necesito abrir la caja 404. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché un ruido de silla arrastrándose y una voz agitada. Doña Eloísa, Dios santo, he estado llamando a su casa todo el día ayer y hoy. Su hija me dijo que usted que había tenido una crisis nerviosa y se había ido a Europa a descansar. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. No estoy en Europa, Anselmo. Estoy en el motel El Sol en la carretera a Querétaro. Y no tengo crisis nerviosa, tengo hambre de verdad. No se mueva, Eloísa. Voy por usted personalmente. No hable con nadie. Y por el amor de Dios, no firme nada. Llega tarde con el consejo Anselmo, dije, mirando a través del cristal sucio hacia la carretera. Pero dese prisa. La guerra acaba de empezar. Colgué el teléfono. Mi estómago rugió de hambre, pero mi mente estaba clara por primera vez en semanas. Rogelio y Mireya habían cometido el error clásico de los novatos, subestimar al oponente. Creyeron que al quitarme el techo y el dinero me quitaban el poder. No sabían que mi poder no venía de lo que tenía, sino de lo que sabía. Esperé en la acera del motel. Unos 40 minutos después, un sedán negro antiguo, pero impecablemente cuidado, entró en el estacionamiento levantando polvo. Don Anselmo bajó del auto. Era un hombre bajo calvo, con un traje gris pasado de moda y un maletín de cuero gastado. Tenía 70 años, pero sus ojos eran agudos como los de un halcón. Corrió hacia mí ignorando el lodo en sus zapatos lustrados y me abrazó. Fue el primer abrazo sincero que recibí desde que Joaquín murió. Eloísa, perdóname, murmuró. Debí haber supuesto que esos buitres intentarían algo rápido, pero dejarte aquí, esto es
criminal. Vamos, Anselmo, dije separándome de él. No tenemos tiempo para lamentos. Llévame a tu oficina. Quiero ver qué hay en esa caja. Subimos al coche. Mientras nos alejábamos del motel, Anselmo me miró por el espejo retrovisor. Eloísa, prepárate. Lo que Joaquín dejó para ti no es solo dinero, es una bomba. Y me temo que Rogelio y Mireya ya están jugando con los fusibles sin saberlo. ¿De qué hablas?, pregunté. Hablamos en la oficina, es un tema delicado. Digamos que Joaquín tenía una vida paralela, una vida que mantuvo oculta para protegerlas a ustedes. Pero ahora que él no está, esa protección depende de que tú seas inteligente. Miré por la ventana. La Ciudad de México pasaba rápida y gris. Una vida paralela. Otra mujer, otra familia. El miedo me golpeó por un segundo, pero lo aplasté. No. Joaquín me amaba. Lo que fuera que hubiera en esa caja era la llave para recuperar mi dignidad. Llegamos al centro de la ciudad, a un edificio antiguo de piedra con un elevador de reja. La oficina de Anselmo olía a papel viejo y tabaco de pipa. Me senté frente a su escritorio masivo de caoba. Él cerró la puerta con llave, bajó las persianas y fue hacia una caja fuerte empotrada en la pared oculta tras un cuadro de Benito Juárez. Giró la combinación. Clic, clic, clic. Sacó una caja metálica azul del tamaño de una caja de zapatos y la puso frente a mí. Mireya y Rogelio presentaron ayer por la mañana un testamento ante el notario público número 54, dijo Anselmo mientras se sentaba. Un testamento donde Joaquín supuestamente les dejaba todo. Me enviaron una copia digital. Es una falsificación, Eloísa. Y no una muy buena. Usaron una firma digital de Joaquín de hace 3 años y la pegaron. Pero el notario 54 es un corrupto conocido. Probablemente le pagaron para validarlo. Me echaron de mi casa con ese papel, dije apretando los puños. Lo sé. Y legalmente, hasta que demostremos que es falso, tienen el control físico de la casa. Pero no tienen el control del dinero. No todavía. Porque el dinero real no está en las cuentas que ellos conocen. Anselmo empujó la caja azul hacia mí. Ábrela. Levanté la tapa. Dentro no había fajos de billetes. Había documentos, muchos documentos. Certificados de acciones, bonos del Tesoro de Estados Unidos y títulos de propiedad de fideicomisos que yo desconocía. Y encima de todo, una carta manuscrita con la letra de Joaquín y una credencial. Tomé la credencial. Tenía la foto de Joaquín, pero decía asesor externo nivel 5. Y el logotipo no era de su empresa de transportes, era el escudo del gobierno federal, Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué es esto? Mi voz apenas era un susurro. Joaquín no solo transportaba mercancías, Eloísa, dijo Anselmo gravemente. Hace 12 años los cárteles intentaron obligarlo a usar sus camiones para mover dinero sucio. Él se negó. Lo amenazaron. En lugar de ceder, acudió al gobierno. Se convirtió en un informante de alto nivel. Ayudó a desmantelar 3 redes de lavado de dinero usando su propia empresa como cebo. Me quedé helada. 12 años. 12 años durmiendo con un hombre que vivía con una diana en la espalda. El gobierno le pagaba comisiones por cada incautación exitosa, continuó Anselmo. Dinero limpio, legal y totalmente secreto para proteger su identidad. Esos 33 millones de dólares en activos que ves ahí son el pago por su valentía y están en un fideicomiso blindado a tu nombre. Solo tú puedes acceder a él,
Mireya y Rogelio no saben que existe. Ellos creen que la fortuna viene de las ganancias de los camiones. ¿Y qué pasa con la empresa de camiones?, pregunté. Esa es la parte peligrosa. La empresa real está en quiebra técnica, Eloísa. Joaquín usó casi todo el capital operativo para mantener la fachada mientras colaboraba con la UIF. Los camiones, los almacenes, todo está hipotecado hasta el cuello. Si Rogelio y Mireya toman control de la empresa, no heredarán una fortuna, heredarán una deuda de 20 millones y la atención de los enemigos de Joaquín, que ahora, sin la protección del gobierno, vendrán a cobrar. Entendí todo de golpe. La prisa de Rogelio, su desesperación por vender o hipotecar la casa. Probablemente ya habían visto los números rojos de la empresa y pensaban que vendiendo la casa podrían tapar el agujero antes de que se hundiera el barco. Son unos idiotas, murmuré. Creen que robaron un tesoro y robaron una granada sin seguro. Exacto, sonrió Anselmo, una sonrisa lobuna. Ahora tienes dos opciones. Podemos ir a la policía a denunciar el fraude del testamento y mostrar esto. Recuperarás la casa en unos meses, tal vez un año de juicios. O podemos dejar que la granada les explote en la mano. Rogelio ya ha contactado a prestamistas del mercado negro. Sé que está intentando usar la casa como garantía para un préstamo rápido de $5 millones para inversiones. Si logra ese préstamo usando escrituras falsas y luego no puede pagar porque la empresa no vale nada, será fraude federal y problemas con la mafia. Completé la frase. Mi mente de contadora estaba conectando los puntos a una velocidad vertiginosa. Miré la foto de Joaquín en la credencial. Miré la carta que me había dejado. Mi amada Eloísa, si lees esto, es que ya no estoy. Perdóname por el secreto, era para protegerte. Conoces a nuestra hija. Es débil y su marido es un buitre. Si les das este dinero, los destruirás y se destruirán a sí mismos. Confío en tu juicio. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Haz lo que debas hacer. Cerré la caja con un clic sonoro. Anselmo, dije levantando la vista. Mis ojos ya no tenían lágrimas. No vamos a ir hasta la policía todavía. Vamos a dejar que firmen su propia sentencia. ¿Qué planeas? Voy a volver a esa casa. Voy a hacerme la víctima. Voy a dejar que crean que han ganado totalmente. Quiero que se sientan tan seguros que cometan el error final. Quiero ver la cara de Rogelio cuando se dé cuenta de que el cheque no tiene fondos. Es peligroso, Eloísa. Si descubren que tienes esto, no lo descubrirán. Porque para ellos soy solo una vieja inútil que no sabe usar un iPhone. ¿Tienes una grabadora pequeña? Anselmo abrió un cajón y sacó una grabadora digital del tamaño de un encendedor. Batería para 24 horas. Alta sensibilidad. La tomé y la guardé en mi sostén cerca de mi corazón. Perfecto. Llévame de vuelta al motel. Voy a necesitar mi ropa de pobre viuda desamparada. Mañana empieza la actuación de mi vida. El viaje en taxi de regreso a Lomas de Chapultepec fue el más largo de mi vida y no por el tráfico infernal de la Ciudad de México. Fue largo porque tuve que matar a la Eloísa que había sido durante 40 años. Tuve que asfixiar a la madre amorosa, a la esposa sumisa, a la mujer que creía en la bondad de la familia. En ese asiento trasero con la grabadora digital fría contra mi piel dentro de mi sostén, ensayé mi papel. Tenía que ser patética. Tenía que ser la vieja derrotada que ellos querían ver. Si mostraba un solo destello de la fuerza que Anselmo me había devuelto, todo se vendría abajo. Cuando el taxi se detuvo frente a la reja negra de mi casa, su casa ahora, me tomé un momento.
Me despeiné un poco el cabello, me encorvé los hombros y practiqué una expresión de miedo y súplica en el espejo retrovisor. ¿Está bien, señora?, preguntó el taxista. Sí, joven. Solo estoy volviendo al único lugar que me queda. Toqué el timbre del interfono. Esperé. El sol del mediodía caía a plomo haciéndome sudar dentro del abrigo, pero no me lo quité. Necesitaba parecer frágil. ¿Quién? La voz de Mireya sonó metálica y molesta por el altavoz. Soy yo, hija. Mamá. Por favor, ábreme. Hubo un silencio largo. Pude imaginarla rodando los ojos mirando a Rogelio, decidiendo si valía la pena el esfuerzo de lidiar conmigo. Finalmente, el zumbido eléctrico de la cerradura sonó. Empujé la pesada puerta peatonal y caminé por el sendero de piedra volcánica que flanqueaba el jardín que yo misma había diseñado. Vi que las rosas estaban marchitas. Apenas habían pasado 3 días y ya nadie las había regado. Mireya me esperaba en la puerta principal bloqueando la entrada con su cuerpo. Llevaba una bata de seda blanca y una copa de mimosa en la mano, aunque era martes a mediodía. Vaya, vaya, dijo sonriendo con una mueca cruel. El hijo pródigo regresa. ¿Qué pasó, mamá? El motel de 5 estrellas no tenía servicio a la habitación. Mireya, por favor, dije, bajando la mirada y dejando que mi voz temblara. No tengo a dónde ir. El dinero que me dio Rogelio, me lo robaron. Era mentira, por supuesto. El dinero estaba seguro en mi bolsa junto con la copia de los documentos que Anselmo me había dado cosidos en el forro de mi abrigo. Pero necesitaba que creyeran que estaba desesperada. Te lo dije. Mireya tomó un sorbo de su bebida. Te dije que no durarías ni una semana sola. Eres como un niño chiquito, mamá. Indefensa. Rogelio apareció detrás de ella. Vestía ropa deportiva de marca, pero se veía tenso. Tenía ojeras profundas. La presión de las deudas debía estar asfixiándolo, aunque intentara ocultarlo. Al verme, sus ojos brillaron, no con compasión, sino con oportunidad. Déjala entrar, Mireya, dijo él abriendo la puerta. Quizás podamos llegar hasta un arreglo. Entré. La casa olía diferente. Olía a cigarro, algo que Joaquín nunca permitió dentro, y a un perfume barato y empalagoso que no reconocí. En la sala vi cajas de mudanza apiladas. Estaban empacando las cosas de Joaquín, mis jarrones de porcelana, mis libros, todo estaba siendo metido en cajas marcadas como venta de garaje o basura. Sentí una punzada en el hígado, pero me tragué la bilis. Siéntate, ordenó Rogelio señalando un taburete bajo no el sofá. Me senté manteniendo las rodillas juntas y las manos en el regazo como una niña regañada. ¿Qué quieres, Eloísa?, preguntó Rogelio caminando alrededor de mí como un tiburón. Quiero volver a casa, susurré. No me importa si tengo que vivir en el cuarto de servicio, no me importa si tengo que cocinar y limpiar, solo no me dejen en la calle. Tengo miedo. Mireya soltó una carcajada. De sirvienta, mamá, por favor. Sería vergonzoso para nosotros tener a mi madre fregando los pisos. ¿Qué dirán las visitas? Dirán que eres una santa por acoger a tu madre senil, intervino Rogelio rápido mirándome fijamente. Pero, Eloísa, si te quedas aquí hay condiciones legales. Lo que sea, dije rápido. Haré lo que sea. Rogelio fue al despacho y regresó con un documento. Era el mismo que había intentado hacerme firmar el día del funeral, pero ahora tenía anexos nuevos. Esto es una renuncia total de derechos y un acuerdo de confidencialidad.
explicó Rogelio poniendo el papel frente a mis ojos. Dice que reconoces que Joaquín te dejó fuera del testamento porque no estabas en tus cabales. Dice que aceptas que la casa y la empresa son 100% de Mireya. Y lo más importante, dice que nunca bajo ninguna circunstancia impugnarás el testamento falso. Digo el testamento actualizado ante un tribunal. Ahí estaba, el desliz. Apreté discretamente el botón de la grabadora a través de la tela de mi vestido. ¿El testamento falso? Pregunté haciéndome la tonta abriendo mucho los ojos. Rogelio, ¿qué quieres decir? ¿Joaquín no firmó ese papel? Rogelio se puso rojo de ira y golpeó la mesa con la palma de la mano. Es una forma de hablar, maldita sea, gritó perdiendo los estribos. Claro que lo firmó, bueno, técnicamente. Se detuvo, miró a Mireya y luego me miró a mí con desprecio. Mira, vieja, te lo voy a explicar porque igual no vas a entender nada y nadie te va a creer. Papá estaba muy enfermo para sostener la pluma esos últimos días, ¿ok? Nosotros le ayudamos. Yo firmé por él, pero era lo que él quería. Él quería que Mireya tuviera todo. Tú firmaste por él, repetí asegurándome de que la grabadora captara cada sílaba. ¿Falsificaste su firma, Rogelio? Eso es delito, ¿no? Es justicia, chilló Mireya. Papá estaba drogado con morfina, no sabía lo que hacía. Si no lo hacíamos, nosotros, el gobierno se iba a quedar con todo por los impuestos. Lo hicimos para salvar el patrimonio, así que deja de hacer preguntas estúpidas. O firmas esto aceptando que todo es legítimo y renunciando a demandarnos, o te largas a la calle ahora mismo y no vuelves nunca. Y si firmas, añadió Rogelio bajando la voz a un tono más seductor, te dejamos el cuarto de servicio detrás de la cocina, te daremos comida y 500 pesos a la semana, pero tendrás que ganártelo. La chica de la limpieza renunció ayer, así que tú te encargarás de la casa. Miré el papel. Era mi sentencia de muerte en vida. Si firmaba eso legalmente, estaba admitiendo que sabía del fraude y lo aceptaba. Pero también sabía algo que ellos, no yo, tenía un as bajo la manga, mi firma. Durante 40 años, mi firma oficial en todos los documentos bancarios y legales había sido Eloísa G. de Vega. La G era por mi apellido de soltera González. Pero en mi juventud, antes de casarme, firmaba simplemente como Eloísa González. Una firma con una inclinación diferente y sin la rúbrica final. Tomé la pluma que Rogelio me ofrecía. Mi mano tembló esta vez de verdad por la adrenalina. Está bien, dije. Firmo. Solo quiero un techo. Firmé el documento. Eloísa González, sin la de Vega, sin la rúbrica. Para un ojo no experto parecía mi nombre. Para un perito calígrafo o un banco, esa firma era inválida, nula y demostraba coacción. Rogelio me arrebató el papel antes de que terminara de levantar la pluma. Ni siquiera lo revisó bien. Solo vio tinta en la línea de puntos y sonrió como un hiena. Hecho. Ahora eres nuestra invitada permanente. Se volvió hacia Mireya. Amor, llama al banco. Diles que ya tenemos la renuncia de derechos de la viuda, que preparen el crédito para mañana. ¿Mañana? Preguntó Mireya. Sí, mañana es el gran día. Con este papel el banco soltará los 5 millones de dólares contra la hipoteca de la casa. Adiós deudas o la vida nueva. Rogelio me miró.
Lleva tus trapos al cuarto de atrás y empieza a limpiar la sala. Mañana tenemos fiesta. ¿Fiesta? Pregunté poniéndome de pie con dificultad. La fiesta de inauguración de mi casa, dijo Mireya radiante. Vamos a invitar a todos, a los socios, a los amigos del club, a los inversionistas. Quiero que todos vean que los Vega estamos más fuertes que nunca. Y tú, mamá, tú vas a ayudar a servir. Quiero que te pongas el uniforme negro. Nada de andar paseando en bata. Quiero que te veas presentable. Asentí bajando la cabeza para ocultar la chispa de odio puro que debía estar ardiendo en mis ojos. Sí, señora, dije. Esa noche dormí en el cuarto de servicio. Era un cubo de 3 por 3 metros con una ventanita alta que daba al patio de la basura. El catre era duro y las sábanas olían a humedad, pero dormí mejor que en el motel. Dormí con la grabadora bajo mi almohada sabiendo que ya tenía la confesión. Rogelio había admitido la falsificación. Ahora solo faltaba el golpe final. Los siguientes 2 días fueron un infierno calculado. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el café especial que a Rogelio le gustaba. Planchaba las camisas de seda de mi yerno, limpiaba los baños que ellos ensuciaban. Soporté todo. Soporté que Mireya me gritara porque la tostada estaba muy quemada. Soporté que Rogelio me palmeara la espalda con condescendencia y me llamara Chole, un nombre genérico para sirvientas en México cuando sus amigos venían a jugar póker. Ven, decía Rogelio a sus amigos mientras yo les servía whisky, mi suegra prefiere sentirse útil. Le damos techo y ella nos ayuda. Es un ganar-ganar. Sus amigos reían incómodos, evitando mirarme a los ojos. Yo servía el whisky sin derramar una gota con la cara inexpresiva de una estatua. Pero mis oídos estaban abiertos. Escuchaba sus conversaciones. El crédito está aprobado, decía Rogelio en voz baja. Mañana firmo. Con esos 5 millones pago a los rusos y me sobra para meterle a las criptomonedas. Esta vez no puede fallar. ¿Y si falla?, preguntaba un amigo. No puede. La casa vale 7 millones. El banco me está dando 5. Es dinero gratis, güey. Los rusos. Así llamaba a los prestamistas. Sabía que Rogelio debía dinero, pero no sabía que era gente tan peligrosa. Eso hacía mi plan aún más perfecto. Si el banco le negaba el dinero en el último segundo, Rogelio no solo enfrentaría la cárcel, enfrentaría a gente que rompe piernas. La noche de la fiesta llegó. La casa estaba irreconocible. Habían contratado a una empresa de eventos que llenó el jardín de luces LED moradas y música lounge a todo volumen. Había camareros profesionales contratados, pero Mireya insistió en que yo fuera la jefa de meseros para supervisar la cocina. En realidad quería humillarme. Quería mostrarle al mundo que yo estaba bajo su zapato. Me obligó a ponerme un uniforme negro con delantal blanco, el mismo que usaba nuestra antigua empleada doméstica María. Me quedaba apretado en el pecho y corto en los tobillos. Me miré en el espejo del baño de servicio. No vi a una sirvienta, vi a una actriz preparándose para su gran escena. Saqué mi teléfono que había logrado robar del despacho de Rogelio mientras él dormía la siesta y lo tenía escondido en mi delantal. Envié un mensaje de texto a Anselmo. Solo 3 palabras. Ahora, tráelos mañana. Guardé el teléfono y salí al jardín con una bandeja de canapés de salmón. La fiesta estaba en su apogeo.
Había al menos 100 personas, mujeres con vestidos de lentejuelas, hombres con trajes italianos. El champán corría como agua. Vi a Mireya en el centro del jardín brillando como una estrella de cine. Llevaba puesto mi collar de perlas, el collar que Joaquín me dio. Sentí que la sangre me hervía, pero respiré hondo. Paciencia, Eloísa. Paciencia. Me moví entre la multitud ofreciendo canapés. ¿Gusta un poco de salmón, señora?, le pregunté a una mujer de espaldas. Ella se giró. Era Clara, mi mejor amiga desde la secundaria. Clara, con quien tomaba café todos los jueves. Clara se quedó helada con la copa a medio camino de la boca. Sus ojos recorrieron mi uniforme, mi delantal, mi bandeja. «¿Eloísa?», susurró horrorizada. ¿Qué haces vestida así? «Trabajo aquí, Clara», dije en voz alta para que los de alrededor escucharan. «Mireya me permite vivir en el cuarto de servicio a cambio de ayudar en la casa. Es muy generosa». El silencio se expandió a nuestro alrededor como una mancha de aceite. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas se clavaron en mí. Mireya, que estaba cerca, se dio cuenta del alboroto y corrió hacia nosotras. Su sonrisa era tensa, sus ojos lanzaban dagas. «Mamá», exclamó con una risa falsa y nerviosa, «te dije que descansaras». Le encanta ayudar. Saben, no puede quedarse quieta, es terapéutico para ella. Agarró mi brazo con fuerza, clavándome las uñas, y me arrastró hacia la cocina. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó cuando estuvimos solas empujándome contra el refrigerador. «¿Intentas avergonzarme? Me dijiste que sirviera, hija. Estoy sirviendo. Vete a tu cuarto. No salgas hasta que todos se hayan ido. Me das asco». «Como digas, señora», dije bajando la cabeza. Pero antes de irme, escuché el tintineo de una cuchara contra una copa de cristal. En el jardín, Rogelio se había subido a una pequeña tarima improvisada. Tenía un micrófono en la mano y se veía borracho de poder y de whisky. Mireya me soltó y corrió al lado de su marido componiendo su sonrisa de esposa trofeo. Me quedé en la puerta de la cocina observando desde las sombras. «Amigos», gritó Rogelio por el micrófono, «gracias por venir a celebrar este nuevo capítulo. Sé que la pérdida de mi suegro, el gran Joaquín, ha sido dura, pero la vida sigue y la familia Vega está más fuerte que nunca». Hubo aplausos educados. «Quiero anunciarles que mañana», continuó Rogelio alzando su copa, «cerraremos el trato de inversión más grande en la historia de esta familia. $5 millones para expandir la flota hacia el norte. El legado de Joaquín está en buenas manos». Mireya aplaudió con entusiasmo, besando a su marido en la mejilla. La multitud vitoreó. Rogelio sonreía como un rey. Se sentía intocable. Se sentía dueño del mundo. Desde mi posición en la oscuridad sonreí también. Pero mi sonrisa era diferente. Era la sonrisa del verdugo que ve al condenado ajustarse él mismo la soga al cuello. Rogelio acababa de anunciar públicamente un fraude. Había anunciado una inversión basada en una propiedad que no era suya usando documentos falsos que él mismo había admitido falsificar en una grabación que yo tenía pegada al pecho. Y lo mejor de todo, entre los invitados, vi a un hombre que no bebía, no aplaudía y no sonreía. Estaba parado cerca de la salida revisando su reloj. Era el señor Valladares, el gerente regional del Banco Nacional. Rogelio lo había invitado para impresionarlo. Me quité el delantal. Me solté el pelo. Ya no necesitaba esconderme. Mañana sería el día del juicio.
Salí por la puerta trasera de la cocina hacia el patio de servicio. El aire de la noche era fresco. Saqué la grabadora, verifiqué que el archivo estuviera guardado y luego saqué la pequeña tarjeta de memoria. La escondí dentro de mi zapato. Rogelio y Mireya siguieron bailando hasta las 3 de la mañana. Escuchaba la música retumbar en las paredes de mi cuartucho. Escuchaba sus risas. Celebraban el dinero que creían que ya tenían. Celebraban mi supuesta derrota. No dormí esa noche. Me senté en el borde del catre vestida con mi mejor traje sastre negro, el que había guardado en el fondo de la maleta para esta ocasión. Esperé. Esperé a que el sol saliera. Esperé a que la resaca los golpeara. A las 8 de la mañana la música había cesado. La casa estaba en silencio, llena de basura de la fiesta, copas rotas y confeti pisoteado. A las 9 escuché el sonido que estaba esperando. No era el timbre, eran golpes fuertes autoritarios en la puerta principal. ¡Pum! 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 Policía Federal. Abran la puerta. Me puse de pie, alicé mi falda. Me miré en el espejo roto del baño de servicio. «Es hora, Eloísa», me dije. «Vamos a recuperar lo que es nuestro». Salí del cuarto de servicio y caminé hacia la sala principal. Rogelio bajaba las escaleras en pijama con el pelo revuelto y cara de espanto. Mireya venía detrás envuelta en una sábana maquillada de la noche anterior corrido por la cara. «¿Qué pasa? ¿Quién golpea así?», gritó Rogelio con la voz pastosa. Los golpes se repitieron. «Abran o tiramos la puerta. Tenemos una orden judicial». Rogelio corrió a abrir temblando. Quizás pensó que eran sus amigos los rusos, pero cuando abrió la puerta no encontró matones. Encontró a 6 agentes federales con chalecos tácticos y detrás de ellos a don Anselmo y al señor Valladares del banco. Y detrás de todos ellos, dando un paso adelante, desde la sombra del pasillo, estaba yo. Rogelio retrocedió pálido como un papel. ¿Qué significa esto?, balbuceó. «Significa yerno querido», dije, mi voz resonando clara y fuerte en el vestíbulo, «que la fiesta se acabó. Phần ba. Ngày phán xét. Tái sinh. So. Từ ước tính. Nangan tú el silencio». Que siguió a mi frase fue absoluto, solo roto por el sonido metálico de las esposas que uno de los agentes sacaba de su cinturón. La sala, aún decorada con los restos vulgares de la fiesta de anoche, parecía ahora el escenario de un crimen que en realidad lo era. Rogelio miraba alternativamente a los policías, a Anselmo y a mí. Su cerebro, nublado por el alcohol y el pánico, trataba de procesar la situación. Mireya, desde la escalera, soltó un chillido agudo. «Mamá, diles que se vayan. Es un error». Bajó corriendo, tropezando con la sábana. «Rogelio, haz algo. ¿Por qué está la policía aquí?» El agente a cargo, un hombre robusto, con rostro de piedra, llamado comandante Ibarra, dio un paso adelante. «Señor Rogelio Méndez y señora Mireya Vega», dijo con voz monótona pero potente. «Tenemos una orden de aprehensión en su contra por los delitos de fraude bancario, falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad y tentativa de lavado de dinero». «¡Eso es ridículo!», gritó Rogelio, recuperando un poco de su arrogancia habitual. «Soy un empresario respetable. Esta es mi casa. Mi suegro me dejó todo. No Rogelio», intervino don Anselmo caminando tranquilamente hacia el centro de la sala.
Puso su maletín sobre una mesa ratona, apartando una botella vacía de champán. Joaquín no te dejó nada, y tú lo sabes. Tú estás despedido, viejo inútil, escupió Rogelio. Tengo la renuncia firmada de Eloísa. Ella cedió todo. ¿Te refieres a esto? Anselmo sacó una copia del documento que yo había firmado el día anterior. El perito calígrafo de la Fiscalía ya lo analizó esta mañana. La firma no coincide con la firma registrada de la señora Eloísa de Vega en sus cuentas oficiales ni en su identificación. Además, Anselmo hizo una pausa dramática. Tenemos esto. Anselmo sacó una pequeña bocina portátil, la conectó a su teléfono y presionó play. La voz de Rogelio llenó la sala clara y nítida. Era la grabación de ayer. Claro que lo firmó bueno, técnicamente. Yo firmé por él, pero era lo que él quería. Y luego la voz de Mireya. Papá estaba drogado con morfina, no sabía lo que hacía. Si no lo hacíamos nosotros, el gobierno se iba a quedar con todo. La cara de Rogelio pasó del blanco al gris ceniza. Mireya se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. Nos grabaste, susurró Mireya mirándome como si fuera un monstruo. ¿Tu propia hija? ¿Me tendiste una trampa? Caminé hacia ella. Mis tacones resonaban en el mármol. Me sentía alta, me sentía gigante. Tú me echaste a la calle el día del funeral de tu padre Mireya. Me dijiste que buscara un lugar donde morir. Me obligaste a servirte como una esclava en mi propia casa. Y te atreves a hablarme de traición. Pero, mamá, lo hicimos por la familia. Empezó a llorar, pero eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. No, la corté. Lo hicieron por codicia y por estupidez. El comandante Ibarra hizo una seña. 2 agentes agarraron a Rogelio. Él intentó resistirse. Suéltenme, no saben con quién se meten, tengo amigos, tengo inversores. ¿Se refiere a los señores del cártel de Tepito a los que les pidió 5 millones usando esta casa como garantía falsa? Preguntó Ibarra con frialdad. Sí, también sabemos de eso. Interceptamos sus llamadas, señor Méndez. De hecho, debería agradecernos. Si no lo arrestamos nosotros, ahora ellos vendrían por usted esta tarde al descubrir que la casa no es suya. Y créame, sus métodos de cobro son mucho menos burocráticos que los nuestros. Rogelio se desplomó. Sus piernas cedieron y los agentes tuvieron que sostenerlo. Se había dado cuenta de que estaba acabado. La inversión era una deuda de muerte. El patrimonio era humo. Mireya corrió hacia mí y se arrojó a mis pies agarrándose de mi falda. Mamá, por favor, no dejes que se lo lleven. No dejes que me lleven. Soy tu hija, soy tu nena. Estaba confundida. Rogelio me obligó. Miré hacia abajo. Vi a la mujer que había despreciado mis sacrificios. Vi a la mujer que me había robado el anillo de mi dedo. Sentí una punzada de dolor maternal, sí. Un deseo instintivo de protegerla. Pero luego recordé el motel. Recordé la frase, ya no sirves para nada. Si la salvaba ahora, nunca aprendería. Si la salvaba ahora, yo volvería a ser la alfombra que ella pisaba. Levántate, Mireya, dije con voz fría. Ten un poco de dignidad. Mamá, ayúdame. Paga la fianza. Tú tienes dinero, papá debió dejar algo. Papá dejó mucho, dije inclinándome para que solo ella me escuchara. Dejó $33 millones. Los ojos de Mireya se abrieron de par en par. La codicia brilló a través de sus lágrimas por un segundo. 33. Entonces paga. Sácanos de aquí y te prometo que te cuidaré.
Ese dinero, continué ignorando su súplica, está en un fideicomiso blindado y tiene una cláusula muy específica redactada por tu padre, la cláusula de integridad moral. Solo puedo usar ese dinero para mi bienestar o para obras benéficas. No puedo usarlo para encubrir criminales, ni siquiera si son de mi sangre. Mireya soltó mi falda como si quemara. «Eres una bruja», gritó su rostro contorsionándose de odio. «Te odio, ojalá te hubieras muerto tú y no papá». «Llévensela», le dije al comandante. Los agentes levantaron a Mireya y la esposaron. Ella gritaba y pataleaba mientras la sacaban a la fuerza de la casa que tanto había deseado y que nunca fue suya. Rogelio iba detrás con la cabeza gacha llorando en silencio. Cuando la puerta se cerró tras ellos y las sirenas comenzaron a aullar afuera, la casa quedó en un silencio sepulcral. Don Anselmo se acercó y puso una mano en mi hombro. «¿Estás bien, Eloísa?», miré alrededor de la sala vacía. Miré los restos de la fiesta, miré el cuadro de Joaquín sobre la chimenea. «No, Anselmo, no estoy bien», dije y por primera vez mi voz se quebró. «Acabo de enviar a mi única hija a la cárcel. Tengo el corazón roto». «Hiciste lo correcto», dijo él suavemente. «Ellos te habrían destruido y habrían manchado la memoria de Joaquín. Lo sé», me sequé una lágrima solitaria, «pero saberlo no hace que duela menos». Anselmo asintió y comenzó a guardar sus papeles. «¿Qué quieres hacer ahora?». «El juez incautará los bienes de Rogelio para pagar a los acreedores, pero la casa es tuya. El dinero del fideicomiso ya está activo en tu cuenta. Eres una mujer muy rica, Eloísa». Caminé hacia la ventana y miré el jardín. Los rayos del sol iluminaban las rosas marchitas. «Quiero venderla», dije. «Quiero vender todo. Esta casa tiene demasiados fantasmas. Quiero que subasten los muebles, los cuadros, las joyas, todo». «¿Y qué harás tú?». Me giré hacia él. Una extraña sensación de ligereza comenzaba a reemplazar el dolor en mi pecho. «Voy a vivir, Anselmo. Voy a hacer lo que Joaquín y yo siempre planeamos, pero nunca hicimos porque había que trabajar. Voy a ir a París, voy a ir a Roma, voy a aprender a pintar». 6 meses después. El sol del Mediterráneo brillaba sobre la terraza de mi apartamento en la Costa Azul. El mar era de un azul tan intenso que parecía pintado. Estaba sentada frente a un caballete intentando capturar la luz de la tarde en un lienzo. Mis manos, antes ocupadas con sartenes y facturas, ahora estaban manchadas de óleo azul y amarillo. Sonó mi teléfono. Era un número de México, contesté. «Bueno, señora Vega», era la voz de Anselmo. «Tengo noticias del juicio». «Juicio». Dejé el pincel. «Dime». «Rogelio fue sentenciado a 12 años, fraude mayor y vínculos con el crimen organizado. No saldrá pronto». «¿Y Mireya?». Mi corazón dio un vuelco. «Mireya consiguió un trato. 3 años de libertad condicional y servicio comunitario, pero quedó en la ruina absoluta. El banco le quitó todo para cubrir las deudas mancomunadas con Rogelio. Está trabajando de mesera en una cafetería en la colonia Roma. Vive en un cuarto de azotea». Cerré los ojos. Mi hija, la princesa de Lomas, sirviendo café. La justicia poética era amarga. «Ella me escribió», dijo Anselmo. «Me dio una carta para usted. Quiere que se la lea». Dudé. Podía imaginar lo que decía. Súplicas, promesas o tal vez más insultos. «No», dije, «no la leas. Quémala». «¿Está segura, Eloísa?». «Segura». Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Si alguna vez ella cambia...
Si realmente cambia, no necesitará escribirme para pedir dinero. Ella sabrá encontrarme, pero no a la mujer rica, sino a su madre. Y hasta que ese día llegue, no tengo nada que decirle. Entendido. Disfrute su tarde, Eloísa. Colgué. Miré el mar. Tomé una copa de vino blanco que tenía en la mesa. Era un vino caro, delicioso. Recordé el día del funeral. Recordé el motel. Recordé el miedo. Ya no tenía miedo. Era Eloísa, no la viuda de Joaquín, no la madre de Mirella, solo Eloísa. Levanté la copa hacia el horizonte donde el cielo se juntaba con el mar. Salud, Joaquín, susurré. Tenías razón. La vieja inútil todavía tenía mucha guerra que dar. Bebí el vino, sonreí y volví a pintar. El cuadro no era perfecto, pero era mío, completamente mío.